asesinato de Gaitán seguramente hay muchas cosas por decir. Sin duda un gran líder carismático, un gran hombre intelectual, un intelectual orgánico, se puede decir así, formado. Desde muy joven participó en política, fue un gran defensor de los derechos humanos en el marco de la masacre de las bananeras. Es un gran debate frente a eso. También hay que reconocer que detrás de él también hubo dos líderes muy importantes en la historia de este país, que fue María Cano a principios del siglo XX y lo mismo que Rafael Uribe. Son tres personajes muy importantes porque quisieron ingresarle al nuevo Estado colombiano, el concepto de sociedad y el concepto de sociedad justa. Pero ¿por qué Gaitán y no nosotros? El país estaba muy convulsionado, estaba entrando a un proceso de urbanización muy fuerte, a un proceso capitalista muy fuerte. No obstante, podemos decir que Colombia entra en el marco de la geopolítica, porque en el 48 empieza el contexto de la Guerra Fría, hay un reacomodo geopolítico y obviamente a las élites oligárquicas, a las que han manejado el poder durante muchos años, no les interesaba un hombre como Gaitán que vinculara el factor pueblo, y él se sentía un elemento importante del pueblo y para el pueblo. Por algo decía, no soy yo, soy un pueblo, era el lema de él, un gran orador entre otras cosas. Eso incomodó a la clase burguesa, conservadora liberal del entonces, y obviamente empezó a incomodar. ¡Por vuestra victoria! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! A partir de ahí, Colombia entra a un proceso histórico demasiado fuerte e inolvidable. Yo puedo decir que es el momento histórico más recordado inclusive por los jóvenes, el asesinato de Jorge Gaitán. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Vamos a leer el último boletín. La voz del pueblo, al servicio de la revolución, hablando para los revolucionarios de Colombia. Esa muerte, ese asesinato de Gaitán se convirtió casi en un mito para la literatura, un mito para el cine. De hecho, por ejemplo, podemos mencionar la película Cuando lo entierran todos los días, basado en el texto de Gustavo Álvarez Gardiazabal, la película de Culmanis también, Roat, que es la versión del asesino, quién estaba detrás del asesinato realmente de Gaitán. Y son de esos asesinatos, como ocurre en el país, quedan impunes y solo con el tiempo y la historia se han tratado de resolver quién estuvo detrás de la muerte de estos líderes tan carismáticos que partieron el país en dos con su lamentable muerte. De ahí podemos decir, por ejemplo, que Colombia entra a una época de la violencia muy fuerte. Empiezan a surgir nuevos movimientos guerrilleros campesinos en respuesta, digámoslo así, a ese poder central que se venía dando desde años atrás y que de alguna forma en los años 30 López Pumarejo intentó darle un corte distinto, modernizar al país con sus reformas constitucionales, pero también fue en vano. De alguna manera fue como toda la antesala a lo que sería un líder muy importante que ha marcado la historia del país durante mucho tiempo. La ausencia de Jorge Gaitán en el escenario político ha reflejado grandes herederos, de alguna manera, desde el punto de vista de la misma izquierda, desde el punto de vista del Partido Liberal. En fin, han generado diferentes matices, inclusive de corte muy populista, ¿no? Porque se puede decir que de alguna manera
había un cierto populismo en la presencia de Jorge Luis Gaitán, porque en América Latina se está dando ese fenómeno populista, Nerón en Argentina, por ejemplo. Había unas ciertas coincidencias entre la oratoria, entre hablar del pueblo, hablar del obrero, del que ha estado olvidado dentro de las capas de organización política del Estado. Eso generó un gran sentimiento de nación y obviamente ese gran sentimiento de nación asustó mucho a las clases dirigentes del momento. Es un asunto que siempre quedó en incógnita, como muchos tantos en este país. Desafortunadamente no han dejado que otros sectores tengan la oportunidad de gobernar este país de otra manera. Eso es lo que pienso yo, la herencia histórica que nos ha dejado este lamentable asesinato, como otros tantos líderes sociales que han pasado en el país.